Ogiras pintó un búnker en el desierto, era un búnker militar que lo encuentra en medio de arena y lo pinta por completo con frescos, y entonces decide cubrirlo para que nadie lo destruya, decide cubrirlo con arena, ¿no? Coloca una roca gigantesca en la puerta y ese búnker desaparece. Y en un libro suyo cuenta que en el siglo XXI alguien quizás vuelva a encontrar ese búnker, ¿no? Esta es la historia que me contó Miquel cuando le conocí. Y con el tiempo esa historia fue fermentando y al final el impulso sale de ahí, ¿no? Y es un poco lo que se puede ver en la película. ¿Qué fue de ese búnker, por cierto? Pues lo estuvimos buscando mucho tiempo. En Essaouira, en varios lugares de Marruecos, encontramos varios búnkers, pero no estaban las pinturas de Ogiras. Entonces quizás sea una mentira. O sea, que seguramente Ogiras es un personaje muy peliculero, ¿no? Y seguramente lo inventó para alimentar el mito. Y tanto a Miquel como a mí eso nos encanta. O sea, la idea de seguir buscando ese búnker que quizás no existe. A mí me gustaba decir cuando empezamos la película que si encontrábamos el búnker sería como Paciente Inglés, en aquel momento que llegan a las cuevas y encuentran las pinturas, y que si no lo encontrábamos sería como el tesoro de Sierra Madre. Que no sé si recuerdas que se pasan toda la película buscando un tesoro que al final no existe, ¿no? Y me parecía que era igual de bonito que apareciera o que no apareciera. En el fondo las cosas es estar buscándolo. Me decían, por ejemplo, me comentaba un amigo ahora, ¿no? Que Carlos Boyero decía que la película, ¿cómo decía? Que era una película cansina porque a los 5 minutos sabías que lo encontrarían en el búnker. Dices, pues, la película da igual si lo encuentras o no lo encuentras, ¿no? En todo caso, yo creo que además el suspense, cuanto más el suspense se basa en cuestiones argumentales, no funciona, ¿no? Porque en los años 50 o 60, igual cuando Hitchcock hacía Psicosis, la gente no sabía cuál sería el final. Hoy en día todo el mundo sabe cómo va a acabar la película porque en internet te lo ponen. En todo caso hay que buscar... Igual se pierden ese camino, esperando en el final. Digo, el espectador. No, yo creo que en todo caso es interesante que las películas no depositen solo el suspense en el argumento, sino que pueda ser una tensión formal, ¿no? Que pueda haber un suspense que sea cuál va a ser el siguiente plano. En muchas películas ves un plano y dices el siguiente va a ser tal, ¿no? La siguiente secuencia va a ser así, es muy previsible. Procurábamos que esta película nunca sepas dónde vas a ir. De hecho va saltando, ¿no? Totalmente. Totalmente, Sí. de un sitio al otro. Sí, que esto puede ser que descoloque a alguna gente y creo que está bien dejarse llevar, ¿no? ¿Y eso ha sido por el guión o ha sido porque ha ido surgiendo así? Sí, el guión era así, pero el guión estaba previsto para que fuera de esta forma, pero no sabíamos cómo sería concretamente, ¿no? Era como tener varias piezas sueltas y luego juntarlas. ¿Habéis rodado toda la película en Mali? Sí, en el país Dogon. ¿Cómo ha resultado rodar en África? Bueno, es una experiencia que realmente te marca mucho, ¿no? Y visto desde ahora es maravilloso, pero en cuanto a rodaje, en cuanto a cuestión técnica del día a día, de afrontar el plan de rodaje de cada día es muy complicado. Tanto técnicamente como logísticamente es un gran reto para el equipo, ¿no? Claro, las cámaras digitales se calientan enseguida porque son chips, ¿no? Entonces en las instrucciones de la cámara que usábamos nos ponía que a partir de 35 grados lo más probable es que diera fallos. Claro, nos desayunábamos con 42 y a partir de aquí sube, ¿no? Entonces había que inventar pequeñas triquiñuelas que hacían los técnicos, ¿no? Inventar ventiladores para refrescar la cámara y así con todo, ¿no? Por ejemplo, un pequeño desplazamiento que en el desierto sobre el mapa lo ves que son 5 kilómetros, a la práctica quiere decir que el camión tiene que salir la noche antes, cruzar el desierto de noche, que es cuando la arena el piso está firme, ¿no? Si no te hundes por el suelo, ¿no? Ese tipo de cosas son las que, por ejemplo, yo no tenía ni la menor idea cuando llegué allí, ¿no? Empiezas a darte cuenta de que todo lo que tú imaginas puede ser muy bonito, pero tienes que adaptarlo a ese contexto. ¿Cómo ha sido el casting de la peli? El casting fue muy chulo. Es que lo has comentado en la rueda de prensa. Lo hizo Sandrine Lapuyat, que el año pasado, hace 2 años, estrenó aquí la película de Javier Rebollo, lo que sé de Lola. Es muy buena haciendo castings con gente que no son actores profesionales. Y encontró a la gente en mercados, en la calle, campesinos, en academias de baile. Por ejemplo, hay un par de personajes protagonistas a los que necesitábamos cierta habilidad física y disciplina profesional, ¿no? Y lo encontramos con bailarines de Bamako. Y bueno, yo creo que la gente que está viendo la película que no sabe que no son actores, cree que sí lo son, ¿no? Y ha sido muy bonito. Han podido venir 3 de ellos y ahora estaban emocionados a salir del cine, estaban con la lagrimita colgando. Ha sido muy bonito. Diversidad de opiniones en cuanto a los críticos por tu película. Eso tiene que ser así. Si no es así, es muy raro, ¿no? O que lo has hecho muy mal o que realmente es una joya. Pero no, contábamos con ello. Contábamos con que habrá gente que le encantará y gente que no entenderá nada y le parecerá horrible. Eso me parece que forma parte del juego y especialmente en un festival como San Sebastián, ¿no? Otros festivales son más específicos y hay un público igual más preciso, ¿no? En un festival generalista como San Sebastián, la idea es esa, tiene que ser así. Yo creo que Rebordinos y los Pomaderos de este año
lo han hecho muy bien. Tiene que haber cine de estilos muy distintos. Para todos los públicos. Sí, de tal modo que haya espectadores que les encante una película, otra la detesten, pero que todos hagan con películas que han disfrutado, ¿no? Has comentado que tu película crees que la disfrutarían más los niños que los propios críticos o los cinéfilos. Sí. Y esto es una cosa que empecé a pensar en África. Empecé a verlo cuando hacíamos secuencias y los niños de ahí se reían a carcajada, ¿no? Es que tengo la impresión de que muchas veces, y lo estaba viendo con las críticas de estos días, hay mucha paja mental también, ¿no? Y en el fondo es una película que también da pie a reflexiones sobre el arte, sobre la creación, pero en realidad eso yo creo que está en un segundo nivel, que lo ideal es ver la película como alguien que te dejas llevar, ¿no? Y seguramente hoy en día, especialmente los críticos, pero también los que se hacen muchas pajas mentales, ¿no? Y yo también, pero sobre todo incluso los espectadores que estamos ya hemos visto demasiadas cosas, ¿no? Somos muy resabiados como espectadores y nos cuesta mucho dejarnos llevar, ¿no? Es como si un espectador va a ver un número de magia y está todo el rato pendiente de cuál es el truco, y porque cree que le quieren engañar, ¿no? No es eso. Si vas con ganas de divertirte, pues igual disfrutas más la aventura que si estás pensando en lo que está haciendo, si es una referencia a tal autor, una referencia a tal otro. Hoy en la rueda de prensa además también has dicho que la gente aprecia más lo que ha visto que lo que no ha visto. Sí, es una cosa que me sorprende. Y lo noto incluso con amigos, ¿no? Que me comentan que les ha encantado mucho esta secuencia que les recuerda a tal cosa, o tal secuencia que les recuerda mucho a otra, ¿no? Y estoy muy contento de que en la película hay cosas que yo no había visto nunca en una película. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues, por ejemplo, un espejismo. Y es un espejismo que funciona como tal. Tú estás viendo el mar y dos planos... Ese espejismo justo cuando están buscando el búnker, sí, ¿no? Cuando ven el mar. Sí. Y 2 planos después te das cuenta que es una especie de estepa, ¿no? Y creo que filmar un espejismo, estoy contento de haberlo hecho. O, por ejemplo, la primera secuencia de amor homosexual entre un albino y un negro. Esa secuencia yo creo que es una de mis favoritas durante la película. En África los albinos no es que estén mal vistos, sino que mucha gente cree en la brujería y creen que dan muy mala suerte, o eso muchas veces se esconden o van a las capitales, y tú los has rescatado, los has puesto en esta película, y hay una secuencia muy bonita en la que un albino y un negro, que los dos son negros pero uno es albino y el otro no, pues están investigando cuál es el color y cómo es el cuerpo de cada uno, ¿no? Sí, las familias de los albinos reniegan de ellos, los dejan en los corrales, y luego hay muchos asesinatos y usan su sangre como pócima para aumentar la potencia sexual. Me contaban los albinos de Mali con los que trabajamos, me contaban, por ejemplo, que había políticos que antes de la campaña presidencial sacrificaban varios albinos o los dejaban en agujeros con termitas para que los devoren, ¿no? Es muy terrible. En la película no contamos eso, es una cosa más lúdica, pero en el fondo sí se cuenta una situación un poco parecida. ¿Te has dejado de llevar por las costumbres africanas para contar algunas que has ido viendo mediante rodabas? Es una mezcla complicada de contar, porque yo creo que la filosofía, la idea de la película venía mucho de Ogiras, de mis obsesiones, de Barceló, y en cambio luego la encarnadura es completamente africana, ¿no? Todas las ideas que teníamos luego las dejamos cambiar y concretar por los cuerpos de la gente que conocimos, por los paisajes. Es un poco lo que contaba esta mañana en la rueda de prensa, ¿no? Por ejemplo, en el momento que vimos que los protagonistas serían bailarines, una secuencia que estaba prevista como una secuencia de lucha, decidimos cambiarla en una secuencia de pelea en baile, ¿no? Y se retan a ver quién baila mejor y quién es más chulo bailando en la discoteca, ¿no? Y estas cosas pasaron muchas, que el guión era una cosa tal que sin cambiar mucho el concepto ni la idea, al final se encarna en otra cosa distinta, ¿no? Hoy en la rueda de prensa te han reprochado de alguna manera que trajeras 2 películas, que seleccionaran 2 películas tuyas. ¿Cómo te sientan esas críticas tan duras y sobre las cuales encima tú no tienes ningún tipo de decisión? Sí, no, pero luego me decían que es una especie de loco del pueblo, ¿no? Que aparece con cierta frecuencia, me han dicho. No, el comentario en el fondo iba dirigido a los programadores. Yo si me cogen 2 películas no voy a decir que no, evidentemente. Pero... igual que hay otros años en otros festivales donde no me seleccionan y vas a otro, ¿no? No, ha sido extraño, ¿no? Porque lo ha dicho como diciendo... Ha sido muy poco respetuoso, ¿no? Ha dicho dos películas con este personaje que ni siquiera es actor, ¿no? Cuando el cine... Hay cine de ficción, cine documental, cine mixto. El cine documental, del cual no hay ninguna película en sección oficial, de hecho. Y son películas sin actores, ¿no? El hecho de que no haya actores en una película no quiere decir que sea bueno ni malo. Se pueden hacer películas horribles en ficción, en documental, y películas muy buenas de cualquier manera, ¿no?